¿Alguna vez te has sentido como si una fuerza invisible estuviera dominando tus pensamientos, convirtiendo tu mente en un campo de batalla donde deseos incontrolables parecen cobrar vida propia? Quizás te has despertado en mitad de la noche, con el corazón acelerado, avergonzado por sueños que no elegiste tener, o quizás te has encontrado luchando contra impulsos que parecen provenir de un lugar mucho más profundo que tu propia voluntad. Si esto resuena en tu corazón, debes saber que no estás solo en esta batalla, y lo que estás enfrentando es mucho más real y espiritual de lo que el mundo moderno quiere admitir. Lo que estás experimentando no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad débil o falta de disciplina personal. Estás siendo atacado por fuerzas espirituales que operan en las dimensiones invisibles de nuestra existencia, fuerzas que el gran evangelista, Padre Mateo, dedicó años a advertir a las multitudes alrededor del mundo. Estas fuerzas no respetan la edad, el género, la posición social o incluso la fe declarada. Son estratégicas, persistentes y devastadoramente eficaces en su misión de destruir vidas, relaciones y el propósito divino que Dios plantó en tu corazón. Durante décadas de ministerio, Padre Mateo fue testigo de incontables personas que llegaban a sus eventos evangelísticos cargando el peso secreto de esta batalla espiritual. Hombres y mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos, todos luchando contra una fuerza que parecía más grande que ellos mismos. Padre Mateo comprendía profundamente que detrás de los impulsos sexuales desenfrenados, de la adicción a la pornografía, de los pensamientos obsesivos y de los comportamientos autodestructivos, había una realidad espiritual que necesitaba ser confrontada con armas espirituales, no solo con psicología o fuerza de voluntad humana. La lujuria no es solo un deseo natural intensificado, es una perversión demoníaca del don sagrado de la sexualidad que Dios creó para ser vivida dentro de los límites sagrados del matrimonio. Cuando esta energía divina es corrompida y dirigida a canales destructivos, se convierte en una puerta de entrada para influencias demoníacas que pueden literalmente poseer aspectos de nuestra vida mental, emocional y espiritual. El demonio de la lujuria es uno de los enemigos más antiguos y poderosos de la humanidad, mencionado tanto en las Escrituras como en los escritos de los grandes santos y teólogos a lo largo de la historia. Piensa en David, el hombre según el corazón de Dios, quien, incluso siendo rey y teniendo acceso a todo lo que deseaba, fue derribado por un momento de lujuria cuando vio a Betsabé bañándose. Ese momento de debilidad no fue solo una falla moral, fue una apertura espiritual que permitió que fuerzas demoníacas influyeran en sus decisiones subsecuentes, llevándolo al adulterio, a la mentira, al asesinato y casi a la destrucción completa de su reinado y legado. La historia de David nos muestra cómo incluso los más ungidos y consagrados pueden ser blanco de los ataques demoníacos de la lujuria. O considera a Sansón, el hombre físicamente más fuerte que haya existido, dotado de poder sobrenatural por Dios, pero que fue completamente dominado y destruido por su incapacidad de vencer al demonio de la lujuria. Su historia con Dalila no es solo un cuento de amor mal dirigido, es un retrato vívido de cómo la lujuria puede cegar completamente nuestra percepción espiritual, hacernos revelar nuestros secretos más sagrados al enemigo y finalmente llevarnos a la pérdida de nuestra unción, nuestro propósito y nuestra conexión con lo divino. Estas no son historias aisladas de debilidad humana,
Son advertencias proféticas sobre la realidad de que existe un reino demoníaco organizado y estratégico que apunta específicamente a destruir la pureza sexual y espiritual de los hijos de Dios. El demonio de la lujuria trabaja sistemáticamente para pervertir, corromper y finalmente esclavizar a aquellos a quienes Dios llamó para grandes propósitos. Él sabe que cuando logra dominar la vida sexual de una persona, puede influenciar prácticamente todas las otras áreas de su existencia. Padre Mateo solía enseñar que el diablo no juega cuando se trata de destruir vidas a través de la inmoralidad sexual. Él observaba cómo miles de personas en sus eventos de evangelización venían a las lágrimas cuando se enfrentaban a la realidad de que sus luchas sexuales no eran solo cuestiones personales, sino batallas espirituales, cósmicas entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El Brody Padre Mateo entendía que detrás de cada vicio pornográfico, cada infidelidad, cada obsesión sexual, cada fantasía destructiva, había demonios literales trabajando para esclavizar almas y alejarlas del plan perfecto de Dios. Si estás leyendo estas palabras, es muy probable que el Espíritu Santo esté intentando alertarte sobre ataques demoníacos que puedes ni siquiera haber reconocido como tales. Quizás has normalizado pensamientos, comportamientos o patrones que en realidad son manifestaciones de influencia demoníaca en tu vida. Quizás has intentado vencer estas cuestiones a través de la disciplina personal, la terapia, los medicamentos o la fuerza de voluntad, sin entender que estás luchando contra enemigos que operan en una dimensión completamente diferente. El primer signo de que puedes estar siendo atacado por un demonio de la lujuria es la naturaleza compulsiva e irracional de tus pensamientos y deseos sexuales. Cuando los pensamientos sexuales se vuelven obsesivos, cuando te encuentras mentalmente consumido por fantasías que no puedes controlar, cuando tu mente parece tener vida propia y constantemente regresa a territorios sexuales, incluso cuando intentas concentrarte en otras cosas, esto no es comportamiento humano normal, es una manifestación de influencia demoníaca. Piensa en cuántas veces has intentado dejar de pensar en ciertas cosas, pero descubriste que cuanto más lo intentabas, más intensos se volvían los pensamientos. Esto sucede porque no solo estás luchando contra tu propia mente, estás luchando contra entidades espirituales que tienen la capacidad de inyectar pensamientos directamente en tu conciencia. Estos demonios son especialistas en crear ciclos mentales adictivos, donde cada intento de resistir solo fortalece su influencia sobre ti. Padre Mateo frecuentemente describía cómo los demonios de la lujuria operan como parásitos espirituales, alimentándose de la energía sexual humana y creciendo más fuertes cada vez que logran hacer que alguien ceda a sus impulsos. No, solo buscan hacerte pecar una vez. Quieren establecer patrones adictivos que con el tiempo dominarán por completo tu vida mental y emocional. Trabajan creando circuitos neuronales adictivos que se fortalecen con la repetición, haciendo cada recaída más difícil de superar que la anterior. La segunda señal devastadora es cuando tu vida secreta se vuelve completamente diferente de tu persona pública. Si eres una persona que profesa fe, que va a la iglesia, que ora y lee la Biblia, pero secretamente lucha con pornografía, masturbación compulsiva, fantasías sexuales constantes o comportamientos sexuales que sabes que van contra la voluntad de Dios, estás experimentando lo que el Padre Mateo llamaba una esquizofrenia espiritual. Esta división no es solo hipocresía humana. Es una manifestación directa de posesión demoníaca parcial. Los demonios de la lujuria son maestros en crear compartimentos secretos en el alma humana.
trabajan para mantenerte funcionando normalmente, en público, siendo capaz de orar, adorar, servir e incluso ministrar a otros, mientras secretamente te mantienen esclavizado en áreas privadas de tu vida. Esta división crea una tensión psicológica y espiritual tremenda que eventualmente empezará a afectar todas las áreas de tu existencia. Puedes encontrarte orando fervientemente por la mañana, pero por la noche cayendo en los mismos patrones destructivos. Puedes predicar sobre pureza el domingo, pero el lunes estar consumido por pensamientos impuros. Esto no es simplemente debilidad humana, es evidencia de que demonios específicos han establecido territorios en tu vida espiritual y están operando con una agenda sistemática para destruir tu integridad y testimonio. El padre Mateo observaba que muchos de los mayores líderes cristianos que cayeron en escándalos sexuales no eran simplemente hombres débiles que tomaron malas decisiones. Eran personas que fueron sistemáticamente atacadas por demonios de la lujuria, que trabajaron durante años o incluso décadas para crear puntos ciegos espirituales, compromisos graduales y finalmente caídas públicas devastadoras que no solo destruyeron sus vidas personales, sino que también dañaron el testimonio de Cristo en la tierra. La tercera señal alarmante es cuando empiezas a experimentar manifestaciones físicas y emocionales que acompañan tus momentos de tentación. Sexual. Mucha gente reporta sensaciones físicas extrañas, calor repentino, hormigueo, presión en el pecho, dolores de cabeza inexplicables o incluso sensaciones que parecen toques físicos de origen desconocido, especialmente durante la noche o en momentos de soledad. Estas no son simplemente reacciones psicosomáticas al estrés, son manifestaciones directas de presencia demoníaca. Los demonios de la lujuria frecuentemente se manifiestan a través de sueños sexuales vívidos y perturbadores que te dejan despertando con sensaciones físicas reales, como si algo realmente hubiera ocurrido. En la tradición cristiana, estos son conocidos como ataques de íncubos y súcubos, demonios especializados en interacción sexual con humanos durante el sueño. El padre Mateo reconocía que estos ataques no eran solo productos de la imaginación, sino encuentros espirituales reales que podían dejar efectos físicos, emocionales y espirituales duraderos. Mucha gente también reporta experiencias de parálisis del sueño acompañadas de sensaciones sexuales o presencias opresivas en sus habitaciones. Otros describen momentos en que sienten como si estuvieran siendo tocados o manipulados físicamente por fuerzas invisibles, especialmente cuando están intentando orar o leer la Biblia. Estas experiencias son particularmente comunes entre personas que están intentando liberarse de vicios sexuales o que están buscando una relación más profunda con Dios. Los demonios de la lujuria también pueden manifestarse a través de cambios dramáticos de humor y energía. Puedes notar que tu energía espiritual disminuye drásticamente después de episodios de tentación sexual, incluso si no cediste completamente. Puedes experimentar depresión inexplicable, ansiedad intensa o una sensación de desesperación espiritual que parece desproporcional a las circunstancias de tu vida. Esto sucede porque los demonios literalmente drenan energía espiritual de sus víctimas, dejándolas debilitadas y vulnerables a más ataques. La cuarta señal devastadora es el aislamiento progresivo y el deterioro de tus relaciones más importantes. Los demonios de la lujuria trabajan sistemáticamente para cortarte de tus fuentes de apoyo espiritual y emocional, porque saben que eres más vulnerable cuando estás solo. Si te encuentras evitando el compañerismo cristiano, faltando a la iglesia, evitando conversaciones profundas con amigos cercanos,
o sintiéndote incapaz de ser vulnerable con personas que podrían ayudarte, esto no es solo vergüenza personal, es una estrategia demoníaca deliberada. Estos demonios susurran mentiras constantes sobre tu identidad y valor. Te convencen de que eres diferente de otros cristianos, que tus problemas son peores que los de cualquier otra persona, que nadie podría realmente entenderte o aceptarte si supieran la verdad sobre tus luchas. Ellos amplifican tu vergüenza hasta que se convierte en una barrera infranqueable entre tú y la ayuda que necesitas. El padre Mateo observaba que una de las tácticas más eficaces del demonio de la lujuria es convencer a sus víctimas de que son casos perdidos, que han pecado más allá de la posibilidad de perdón, que Dios ya no las ama o que nunca serán capaces de vencer sus luchas. Estas mentiras crean un ciclo vicioso donde la persona se siente tan desesperanzada que deja de luchar, lo que solo fortalece aún más la influencia demoníaca. Puedes también notar que tus relaciones íntimas empiezan a sufrir de maneras misteriosas. Tu matrimonio puede empezar a perder intimidad emocional y espiritual, incluso si no has sido físicamente infiel. Puedes sentirte desconectado de tus hijos, incapaz de ser el padre o madre espiritual que quisieras ser. Tus relaciones de amistad pueden volverse superficiales, porque los demonios saben que las relaciones profundas y auténticas son una amenaza a su control sobre ti. Los demonios de la lujuria también trabajan para sabotear tus intentos de buscar ayuda. Pueden intensificar los ataques cuando estás a punto de hablar con un pastor, consejero o amigo de confianza. Pueden crear emergencias que te impiden asistir a grupos de apoyo o sesiones de consejería. Pueden hacerte sentir ridiculizado o juzgado incluso cuando estás interactuando con personas que genuinamente quieren ayudar. La quinta señal, la erosión espiritual. La quinta, y quizás la más sutil señal, es la erosión gradual de tu vida de oración e intimidad con Dios. Si alguna vez tuviste una vida devocional vibrante, pero ahora luchas por concentrarte durante la oración, te sientes distante de Dios durante la adoración, o experimentas una sequedad espiritual que parece impenetrable, esto puede ser evidencia directa de interferencia demoníaca. Los demonios de la lujuria atacan específicamente tu conexión con lo divino porque saben que es a través de esa conexión que encontrarás la fuerza para vencerlos. Puedes descubrir que cada vez que intentas orar, tu mente es bombardeada con pensamientos sexuales, recuerdos perturbadores o fantasías que hacen imposible concentrarte en Dios. Puedes experimentar somnolencia repentina cada vez que abres la Biblia o sentir una aversión inexplicable a actividades espirituales que antes te traían alegría y paz. Estas no son simplemente distracciones naturales, son ataques coordinados, diseñados para cortar tu línea de vida espiritual. El Padre Mateo enseñaba que los demonios de la lujuria son particularmente activos durante momentos de búsqueda espiritual intensa. Ellos saben que cuando intentas acercarte más a Dios, representas una amenaza directa al territorio que han establecido en tu vida. Por eso, muchas personas reportan que sus luchas sexuales se intensifican dramáticamente cuando comienzan a buscar a Dios más seriamente, participar en ayunos o se comprometen con disciplinas espirituales más rigurosas. Estos demonios también pueden interferir con tu capacidad de recibir del Espíritu Santo durante cultos de adoración, estudios bíblicos o momentos de ministración. Puedes sentirte como si hubiera una barrera invisible entre tú y Dios, impidiendo que las bendiciones y revelaciones que otros están recibiendo lleguen hasta ti. Esta barrera no está en la mente de Dios con respecto a ti. Es una fortaleza demoníaca que necesita ser derribada a través de una guerra espiritual específica.
Además de estas 5 señales principales, existen otros indicadores que el padre Mateo identificaba como evidencias de ataque demoníaco de la lujuria. Muchas personas experimentan una compulsión inexplicable para consumir contenido sexual progresivamente más extremo, como si sus apetitos estuvieran siendo artificialmente incrementados por una fuerza externa. Lo que comenzó como curiosidad casual puede transformarse en obsesiones por material cada vez más degradante, violento o perverso. Otras señales incluyen episodios de comportamiento sexual que parecen estar fuera de tu control consciente, donde te encuentras haciendo cosas que nunca planeaste hacer, como si estuvieras siendo dirigido por una voluntad que no es la tuya. Algunas personas reportan períodos de apagón, durante los cuales se involucran en actividades sexuales, pero después tienen poca o ninguna memoria clara de lo que sucedió. Hay también personas que experimentan una sexualización compulsiva de situaciones, relaciones o ambientes que deberían ser completamente inocentes. Si te encuentras incapaz de interactuar con personas del sexo opuesto sin pensamientos sexuales automáticos, o si tu mente constantemente interpreta situaciones normales a través de una lente sexual, esto puede indicar que demonios de la lujuria están influenciando tus percepciones. El padre Mateo también observaba que muchas personas bajo ataque demoníaco de la lujuria desarrollan una capacidad sobrenatural para detectar oportunidades sexuales o personas que pueden ser vulnerables a la explotación sexual. Esta no es intuición natural. Es una manifestación de cómo los demonios usan a sus huéspedes humanos como instrumentos para identificar y atacar a otras víctimas potenciales. El aspecto más perturbador de los ataques demoníacos de la lujuria es cómo pueden afectar a personas que están genuinamente intentando servir a Dios. El padre Mateo presenció incontables casos de pastores, misioneros, líderes de alabanza, maestros de escuela dominical y otros siervos de Dios que fueron sistemáticamente atacados por demonios de la lujuria, precisamente porque su influencia espiritual representaba una amenaza para el reino de las tinieblas. Estos ataques frecuentemente siguen patrones previsibles. Primero, los demonios identifican puntos de vulnerabilidad. Tal vez soledad, estrés matrimonial, heridas emocionales no curadas o simplemente períodos de fatiga espiritual. Luego, comienzan a sembrar pensamientos sutiles, frecuentemente disfrazados como preocupaciones legítimas o necesidades emocionales naturales. Por ejemplo, un pastor puede comenzar a preocuparse excesivamente por una mujer en su congregación que está pasando por dificultades matrimoniales. Inicialmente, su preocupación puede ser genuinamente pastoral, pero los demonios de la lujuria trabajan para gradualmente transformar esa preocupación en atracción emocional, después física y finalmente en obsesión sexual. El pastor puede no percibir que sus sentimientos están siendo artificialmente amplificados y dirigidos por fuerzas demoníacas hasta que sea demasiado tarde. Los demonios de la lujuria son particularmente efectivos en explorar heridas emocionales no curadas. Si creciste en un hogar donde no recibiste amor incondicional, donde fuiste rechazado, abusado, descuidado o traumatizado, estos demonios pueden usar esas heridas como puntos de entrada. Ellos susurran que el placer sexual puede llenar el vacío emocional, que la fantasía puede curar la soledad, que la gratificación física puede compensar el dolor emocional. El padre Mateo entendía que muchos vicios sexuales tienen raíces en traumas de la infancia, pero también reconocía que los demonios son oportunistas que explotan esas heridas para establecer fortalezas duraderas. La cura verdadera, por lo tanto, debe abordar tanto las heridas emocionales como la influencia demoníaca.
no solo una o la otra. La buena noticia que el padre Mateo proclamaba con poder y autoridad es que ningún demonio, no importa cuán poderoso o establecido, puede resistir el nombre de Jesucristo cuando es invocado con fe genuina y arrepentimiento sincero. La sangre de Jesús tiene poder para romper todas las cadenas demoníacas, para purificar toda contaminación espiritual y para restaurar completamente a aquellos que han sido esclavizados por fuerzas de las tinieblas. La liberación, sin embargo, raramente es un evento instantáneo y único. Es más frecuentemente un proceso que requiere perseverancia, disciplina espiritual, apoyo de otros creyentes y un compromiso inquebrantable de vivir en obediencia a la palabra de Dios. El padre Mateo enseñó que la victoria sobre los demonios de la lujuria comienza con el reconocimiento honesto de que estás en una batalla espiritual real contra enemigos reales que requieren armas espirituales reales. El primer paso siempre es el arrepentimiento genuino, no solo sentir pesar por los pecados cometidos, sino un cambio fundamental de mentalidad que reconoce que no puedes vencer esta batalla solo y que necesitas desesperadamente la intervención sobrenatural de Dios. Este arrepentimiento debe ser específico y completo, confesando no solo acciones pecaminosas, sino también pensamientos, motivaciones y la rebelión subyacente contra la santidad de Dios. El segundo paso es renunciar explícitamente a toda forma de acuerdo o cooperación con demonios de la lujuria. Esto significa no solo dejar de hacer ciertas cosas, sino declarar verbalmente que estás rompiendo todos los pactos espirituales, cancelando todas las permitidas que puedas haber dado consciente o inconscientemente para que esas fuerzas operen en tu vida. El tercer paso es buscar oración específica para liberación demoníaca de líderes espirituales maduros que entienden la guerra espiritual. Padre Mateo siempre enfatizaba que la liberación es más eficaz cuando ocurre en el contexto de una comunidad cristiana, donde otras personas pueden interceder, ofrecer apoyo y ayudar a mantener la rendición de cuentas. El cuarto paso es establecer disciplinas espirituales rigurosas que fortalezcan tu conexión con Dios y creen barreras contra futuros ataques. Esto incluye oración diaria consistente, estudio bíblico regular, ayuno periódico, memorización de escrituras y participación activa en una sana comunión cristiana. El quinto paso es abordar las heridas emocionales y los patrones de pensamiento que los demonios explotan. Esto frecuentemente requiere consejería cristiana, sanación de recuerdos traumáticos, perdón de las personas que te hirieron y la renovación de tu mente a través de la verdad de Dios. Padre Mateo también enfatizaba la importancia de la rendición de cuentas continua. Los demonios de la lujuria prosperan en el secreto y la soledad, así que tener relaciones donde puedas ser honesto sobre tus luchas y recibir apoyo regular es esencial para la victoria a largo plazo. La batalla contra los demonios de la lujuria no es solo sobre resistir la tentación, es sobre reclamar tu destino espiritual. Estos demonios te atacan no solo porque quieren hacerte pecar, sino porque reconocen el potencial que Dios ha puesto en ti. Saben que cuando seas liberado y purificado, te convertirás en una amenaza significativa para el reino de las tinieblas. Muchas de las personas más poderosas en el reino de Dios hoy son aquellas que enfrentaron y vencieron intensas batallas contra los demonios de la lujuria. Su victoria no solo los liberó personalmente, sino que los equipó con autoridad espiritual para ayudar a otros que enfrentan las mismas batallas. Padre Mateo observaba que frecuentemente Dios permite que sus siervos
Enfrenten ataques intensos precisamente para prepararlos para ministerios de liberación y restauración. Recuerda que tu identidad no está definida por tus luchas o fracasos pasados. Eres un hijo amado de Dios, creado a su imagen, destinado a propósitos eternos que los demonios están desesperadamente intentando impedir. Cada ataque que enfrentas es evidencia de que hay algo valioso en ti que el reino de las tinieblas quiere destruir. La pureza sexual no es solo sobre evitar el pecado, es sobre preservar la energía espiritual y emocional que Dios pretende que uses para cumplir su llamado en tu vida. Cuando esa energía es pervertida y drenada por demonios de la lujuria, pierdes no solo paz personal, sino también poder espiritual para impactar el mundo a tu alrededor. Padre Mateo frecuentemente recordaba a la gente que la santidad no es una carga, sino un privilegio. Cuando vives en pureza sexual, experimentas una intimidad con Dios, una claridad de propósito y una autoridad espiritual que son imposibles cuando estás comprometido con fuerzas demoníacas. La batalla vale la pena porque la victoria te restaura, no solo a la integridad personal, sino a tu lugar como un instrumento poderoso en las manos de Dios. Hay esperanza real y victoria disponible para ti hoy. No importa cuánto tiempo hayas luchado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán dominado te sientas. El poder de Dios es mayor que cualquier demonio que pueda estar atacándote. La sangre de Jesús es suficiente para purificarte completamente. El Espíritu Santo es capaz de fortalecerte para vencer cualquier tentación, y el amor del Padre es lo suficientemente profundo para restaurarte completamente. La pregunta que permanece ante ti no es si la victoria es posible. Está garantizada para aquellos que la buscan a través de Jesucristo. La pregunta es: ¿estás listo para reconocer la realidad espiritual de tu batalla y buscar la liberación que Dios quiere darte? ¿Estás dispuesto a salir de las sombras del secreto y buscar la ayuda que necesitas para ser completamente libre?